A veces, la persona que más amas te sorprende de las maneras más extrañas, y esas sorpresas pueden sacudir los cimientos de todo lo que creías seguro. Juan y yo nos conocimos en un taller de escritura hace 3 años. Recuerdo con claridad ese día. El aula estaba iluminada tenuemente por una cálida luz amarilla. El aire tenía un olor peculiar, una mezcla de papel nuevo y café recién hecho. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y podía escuchar el rasgueo de los bolígrafos sobre hojas de papel mientras los participantes garabateaban ideas. Desde entonces, hemos compartido muchas cosas, especialmente mi pasión por escribir novelas. Durante estos años, he estado trabajando en una trilogía que es casi como mi bebé. Cada palabra escrita era como un latido que daba vida a mi historia. Todo comenzó cuando le pedí a Juan que leyera algunos capítulos de mi libro. Era una tarde lluviosa, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de nuestra pequeña sala de estar. Mi lector habitual no estaba disponible, y confiaba en su juicio. Juan siempre había sido un crítico constructivo, siempre sabía cómo hacerme mejorar. Pero jamás imaginé lo que vendría después. La historia que estaba escribiendo se tornaba oscura, con escenas de secuestro y experimentos científicos tenebrosos. Juan sabía esto, le advertí antes de que siquiera abriera las primeras páginas. «Prepárate para un viaje intenso», le dije, mientras le entregaba las hojas aún frescas por la tinta. Su expresión era seria, concentrada, como si ya estuviera sumergiéndose en el mundo que había creado. Un día, mientras tomaba café en casa, recibí una visita inesperada. El aroma del café llenaba la cocina, y el sonido del goteo era relajante. Sin embargo, la calma se rompió cuando 2 policías tocaron a mi puerta, sus miradas llenas de preocupación y seriedad. Sus uniformes eran de un azul intenso, y el brillo de sus insignias reflejaba la luz del día que se colaba por la ventana. «Venimos a hacer un chequeo de bienestar», me dijeron. En ese momento, el corazón se me subió a la garganta. Mi mente corría, tratando de entender la situación. ¿Quién habría llamado? ¿Quién pensaba que yo estaba en peligro? Sentí un nudo en el estómago mientras los agentes esperaban mi reacción. Sus miradas inquisitivas me hacían sentir como si estuviera bajo un microscopio. Después de unos minutos de confusión, los agentes revisaron brevemente mi casa. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, y podía escuchar el murmullo de sus voces mientras hablaban entre ellos. Así fue como supe que Juan había hecho la llamada, porque pensó que lo que escribí era demasiado real. El ambiente entre nosotros se volvió tenso, como si una sombra hubiera caído sobre nuestra relación. Cada silencio era ensordecedor, y cada palabra parecía medir cuidadosamente para no romper el frágil equilibrio en el que nos encontrábamos. ¿Cómo podía seguir confiando en alguien que interpretó mi obra de esa manera? Pasaron días, y la duda me carcomía. Las noches eran largas y solitarias. El silencio de la casa parecía amplificar mis pensamientos. ¿Fue un error genuino? ¿O había algo más profundo? ¿Tal vez un miedo oculto sobre quién soy realmente? La incertidumbre era como un peso que no podía sacudirme. Cuestioné nuestras conversaciones, nuestras noches juntos, cada vez que se reía de mis chistes. ¿Era todo una fachada? Me sentía como si estuviera viendo nuestra relación a través de un cristal empañado, incapaz de discernir la verdad de las sombras. Necesitaba respuestas, pero más que nada, necesitaba entender si había un futuro para nosotros después de esto. Me encontraba en un cruce de caminos, donde cada opción parecía llevarme a más preguntas que respuestas. Me sentía expuesta, como si mis palabras, mis sueños, hubieran sido juzgados no solo por mi pareja, sino por el mundo. Era un sentimiento de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Era como si hubiera compartido una parte íntima de mí misma solo para que fuera malinterpretada. Al final, nos sentamos a hablar, cara a cara. El ambiente era solemne, y el reloj en la pared parecía marcar el tiempo con una lentitud exasperante. ¿Cómo podemos seguir adelante?, le pregunté, mi voz un eco de mis dudas internas. Su respuesta fue sincera, pero no necesariamente reconfortante. «No lo sé», dijo Juan. Su mirada era honesta,
pero había una tristeza subyacente que me hizo cuestionar todo aún más. Pero quiero intentarlo. Sus palabras eran como un rayo de esperanza que rompía la oscuridad, pero también una promesa de lucha y esfuerzo. Esa incertidumbre me dejó intranquila, pero también me dio un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto. Me aferré a esa esperanza, como un náufrago a un salvavidas en medio de una tormenta. Pero quedaba una pregunta en el aire, un misterio no resuelto. ¿Era esta una de esas pruebas que definen una relación, o el comienzo del fin? La respuesta se escondía en un futuro incierto, aguardando a que ambos la descubriéramos juntos. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, seguiría escribiendo, seguiría soñando, y sobre todo, seguiría esperando que el amor pudiera superar incluso los malentendidos más oscuros.